Jamás imaginé que una llamada tan breve pudiera alterar mi vida para siempre. Era un martes cualquiera. El sol apenas iluminaba los geranios de mi ventana cuando sonó el teléfono. Era Brian. Mi hijo. Mi único hijo. Pude sentir la tensión en su voz, esa misma que siempre aparecía cuando estaba a punto de pedirme algo. Mamá, ¿crees que podrías mandarnos $500 esta semana? Dijo con prisa. Mason destrozó su teléfono, y Kelly asegura que sin él no puede seguir estudiando. Jenny, a su lado, fingía asombro, como si fuera la primera en enterarse. Antes de seguir con la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí, y que disfrutes el relato. Claro que sí, hijo, le respondí. Lo haré por transferencia antes del mediodía. Lo de siempre. Pero cuando colgó, no colgó del todo. Escuché el zumbido, esa pausa que solo hace el teléfono cuando la llamada sigue abierta. Y entonces lo oí. Primero, la risa de Kelly. Ligera, burlona, un sonido que me heló la sangre. Después, la voz de Brian. La misma voz que alguna vez me arrulló cuando era un bebé, pero que ahora sonaba áspera, cruel. Te lo juro, es tan ingenua, todavía piensa que la visitamos por cariño. Para nosotros, mamá es como un cajero automático. Sin límites. Cada palabra me golpeó como una puerta cerrándose en mi cara. Y lo peor fue escuchar a Mason, mi nieto, sumarse sin pensarlo 2 veces. Le das cualquier excusa y te suelta el billete. La vieja vive para sentirse útil. Se rieron los tres. Los tres. Me quedé sentada, el teléfono aún pegado a la oreja, sintiendo como mi corazón se deshacía lento, como un terrón de azúcar bajo el agua. ¿De verdad creían que me quedaría callada? Mi mano temblaba. No de miedo, sino de un frío que me subía desde el estómago. Me puse de pie, despacio. Como quien no quiere despertar un nido de víboras, me acerqué al estante de la sala. Ese donde guardo los frascos de hierbas con etiquetas escritas a mano. Tilo, manzanilla, menta. Tomé una bolsita al azar, sin mirar cuál. Creí que un té me ayudaría a tranquilizarme, pero mis manos temblaban tanto que el infusor resbaló y cayó al suelo, dejando un sonido hueco, vacío, como yo me sentía en ese momento. Vacía. Yo, que lo había entregado todo. 30 años en esta casa, donde cada rincón guarda una historia. El sofá marcado por los pasos torpes de Brian cuando aprendía a caminar. El espejo del baño empañado por el maquillaje de Kelly antes de sus entrevistas. Los veranos interminables con Mason corriendo por el jardín. ¿Y ahora? Con un nudo en la garganta, me acerqué al escritorio y abrí la carpeta donde conservo todos los recibos bancarios. El último cheque que le mandé fue hace 4 días. Para emergencias escolares, según Kelly. Emergencias. ¿Y yo? ¿No soy yo la emergencia? Me dejé caer en la mecedora junto a la ventana. El sol ya estaba alto. Brillaba igual que siempre. Pero nada era igual. No lloré. No aún. El llanto vino más tarde, como un huésped maleducado que no avisa. Antes de convertirme en el cajero automático familiar, fui mucho más. Hubo un tiempo en que mi casa olía a mantequilla derretida y a papel viejo. Mis días comenzaban con café de percoladora y el sonido de niños riendo en la acera. Yo era la señora Linda, la bibliotecaria de la escuela del barrio. La que leía cuentos con voz de teatro y tejía suéteres para los bebés de las maestras. Cuando Brian era niño, se quedaba conmigo en la biblioteca hasta que cerraba. Tenía 6 años cuando le enseñé a usar el sistema decimal Dewey. 7 cuando me dijo que quería ser astronauta. Cada sábado le horneaba galletas de avena con pasas, y le escondía notitas en su lonchera: «Estoy orgullosa de ti». A los 13, tuvo una neumonía grave. Dormí 2 semanas en una silla de hospital, leyéndole en voz alta las aventuras de Tom Sawyer, hasta que la fiebre cedió. No me moví. Ni una sola noche. Cuando su padre, mi Tomás, murió de un infarto a los 44, me vi sola. Con un niño en secundaria, un seguro de vida que apenas cubría el entierro, y una hipoteca que me quitaba el sueño. Y aún así, saqué adelante a Brian. Tomé un segundo trabajo como archivera nocturna en la biblioteca central. Apenas dormía. Me mantenía con café y migas de esperanza. Cuando llegó el momento de la universidad, no lo dudé. Vendí el anillo de compromiso de Tomás, aquel de oro blanco con la piedra azul que su abuela había traído de Escocia. Brian nunca lo supo. Solo sabía que su matrícula estaba cubierta. Y cuando conoció a Kelly, fui todo sonrisas. Le abrí la puerta con un pastel de durazno y la traté como a una hija.
Ella decía que su madre era demasiado crítica, que conmigo se sentía en casa. Me conmovió. Nunca me imaginé que, años después, la oiría llamarme la vieja crédula. Cuando Mason nació, estaba allí. Tomé una licencia extendida solo para ayudarles. Cambié pañales, preparé papillas, arrullé fiebre y canté nanas. No puedo contar las veces que pospuse mis propios controles médicos para quedarme con Mason cuando tenía moquitos. Ni las noches que horneé sus cupcakes escolares cuando Kelly decía estar demasiado agotada. Y sí, también está lo otro. Cuando ellos quisieron comprar su casa, no calificaban para el préstamo. Entonces yo, como tonta feliz, refinancié la mía. $40,000. Te lo devolveremos en menos de un año, mamá. Es solo un empujón inicial. No me devolvieron nada. Ni $1. Ni un gracias. Yo seguía diciéndome, es familia, linda. Uno da sin esperar. Pero dar sin esperar no es lo mismo que ser invisible. A veces me siento en la cocina, esa con los azulejos celestes que Tomás eligió, y me pregunto, ¿cuándo comenzó a cambiar todo? Tal vez fue cuando Kelly dejó de invitarme a los cumpleaños y solo me pasaba la lista de regalos por mensaje. O cuando Mason, a los 14, me corrigió con desdén. No se dice Nintendo, abuela. Se dice Switch. Ni sabes. Mi corazón aún tenía esperanza. Pero mi cuerpo ya lo sabía. Lo sentía en mis manos artríticas, cuando les cocinaba sin que se sentaran a la mesa. Lo sentía en la espalda, al cargar sus bolsas, mientras ellos pasaban de largo al entrar. Fui madre, abuela, cuidadora. Fui el pegamento. Y, aún así, hoy me doy cuenta, yo era la única tratando de mantener los pedazos unidos. Ahora la casa está demasiado callada. Algunas mañanas me quedo sentada en la cama, escuchando el tic del reloj de pared que compramos en el aniversario 15 con Tomás. Tic, tic, tic. Cada segundo resuena como una gota de lo que ya no tengo. Mi cumpleaños fue el mes pasado. 74 años. Brian no llamó. Ni Mason. Kelly sí mandó un mensaje. 4 palabras. Feliz cumple. Sin novedades. Como quien firma una factura. Yo igual les envié tarjetas para los suyos. Siempre con un billete dentro. Para tus libros, Mason. Para un gusto, Brian. Para un cafecito, Kelly. Aunque sé bien que ni lo leen. A veces cocino como antes, por costumbre. Hice un pastel de limón la semana pasada y lo llevé a su casa, aún tibio, envuelto en una toalla. Me recibió una nota en la puerta. No estamos. Deja lo que sea en el buzón. Lo que sea. Dejé el pastel y nunca supe si lo comieron. Tampoco devolvieron el molde. Me he vuelto una sombra que trae comida y se va. Una señora que manda dinero como si eso comprara afecto. Y me doy cuenta, con el alma apretada, de que llevo años tratando de comprar amor con cheques. Los domingos, antes me vestía con mi mejor blusa, y esperaba su visita como quien espera un milagro. Ahora, solo me visto por si acaso. Por si acaso tocan el timbre. Ellen, mi vecina, me ve desde su jardín. A veces me saluda con su taza de café en mano. Yo le sonrío, pero sin mostrar los dientes. No me da vergüenza mi soledad, pero sí la forma en que la alimenté. Tengo un álbum de fotos en la mesa del living, abierto justo en la página del primer día de escuela de Mason. Yo, agachada, con las manos en sus hombros. Él, de 5 años, con su lonchera de dinosaurios. Me acuerdo que lloró al entrar al aula. Me quedé todo el día en el pasillo, por si quería salir. Ahora, cuando le escribo, solo responde con emojis. El silencio me ha enseñado cosas que la costumbre ocultaba. Como ese momento en que dejas de preguntar por qué no te llaman. Y empiezas a preguntarte por qué tú sigues llamando. Me he acostumbrado a comer sola. A veces pongo 2 cubiertos igual, como si el acto de hacerlo invocara compañía. No la trae, claro. Pero calma la ansiedad de los cubiertos vacíos. Mis noches son largas. Me siento en el sofá con mi taza de manzanilla. Esa que siempre me ayudó a dormir. A veces giro mi anillo de bodas, ya flojo en mi dedo. No por delgadez, sino por la pérdida. El amor, cuando se enfría, también encoge. En los cajones tengo dibujos de Mason. Todavía con crayones. Uno dice, Abu, te amo hasta el sol. Ahora, ni me responde los mensajes. Yo solía pensar que si daba más, querrían quedarse. Pero resulta que dar sin límites solo enseña a otros a irse sin culpa. Ahora lo sé. Las primeras señales estaban ahí.
Siempre estuvieron. Solo que yo no quería verlas. Empezaron pequeñas, como grietas invisibles en una taza favorita. Una palabra descuidada, una mirada fugaz, un olvido que dolía más de lo que debía. Recuerdo una tarde de marzo, no hace tanto, cuando Brian me llamó con voz apurada. Mamá, necesito que transfieras $1,200 hoy. Es por Mason. Necesita una laptop para el colegio. Yo, sin preguntar, dije que sí. No porque no supiera que algo andaba mal, sino porque mi impulso era siempre el mismo, resolver. Pero esa misma noche, mientras buscaba mi cartera para la tarjeta, abrí sin querer un mensaje de voz reenviado por Kelly. No te preocupes. Le decimos que es para Mason. Con eso cae redondita. Me quedé mirando la pantalla, como si mis ojos pudieran cambiar el contenido del mensaje. Lo escuché 3 veces. 3. La rabia se sentó detrás de mis molares. Muda. Vibrante. Pero no dije nada. Ni entonces, ni después. Pensé, quizás fue un malentendido. Esa palabra, quizás, me costó miles de dólares a lo largo de los años. Otro día estaba en la fila del banco y vi una solicitud de Venmo. $50. Para cena con amigos. De parte de Mason. Al principio me sonreí. Pensé que era bonito que me considerara. Pero cuando le escribí para preguntarle cómo le había ido, no respondió. Ni un gracias. Ni un emoji. Y cuando lo llamé, me contestó con voz seca. Abuela, no es gran cosa. Solo era algo entre amigos. ¿Por qué todo tiene que ser tan serio contigo? Me colgó sin esperar respuesta. Otra vez. Kelly me llamó llorando. Que su mamá estaba enferma. Que no sabían cómo pagarle una enfermera nocturna. Me revolvió el estómago. Porque la madre de Kelly nunca me tragó. Una vez dijo que mi casa olía a sopa de viejos. Pero igual transferí lo que pude. 2 semanas después, los vi en Instagram. Cena en un restaurante caro. Mason posaba con un plato de sushi más grande que su cabeza. La descripción decía, mi reina merece lo mejor. #nightout. #Gratfel. ¿Gratfel? ¿De verdad? Me tomó días juntar el valor, pero un domingo en la tarde le pregunté a Brian si todo estaba bien con la mamá de Kelly. Me respondió sin levantar la vista del televisor. Ah, ¿eso? Ya mejoró. No te preocupes. Como si yo fuera una cuenta automática que no necesita explicación, solo motivos vagos. Empecé a llevar un registro. No de números, ya los tenía en la banca online, sino de actitudes. Cada desprecio. Cada excusa. Cada palabra no dicha que pesaba más que un portazo. Brian ya no llamaba para contarme de su vida. Solo llamaba cuando vencía una factura. Kelly evitaba mis ojos en reuniones familiares. Mason no me escribía desde el año pasado, salvo por las solicitudes de pago. Y yo seguía ahí, con mi libreta de notas y mi fe intacta, anotando cada promesa rota como quien aún cree en cuentos de hadas. Mi vecina Ellen, con su honestidad sin barniz, me soltó un día mientras podábamos los rosales. Linda, si cada vez que alguien te llama es para pedirte algo, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaron cómo estás tú? No supe qué responder. Las señales estaban ahí. Pero uno no quiere admitir que lo están usando. Es más fácil pensar que aún queda algo de cariño bajo todo ese interés. Pero ya no soy la misma mujer que hacía galletas para mendigar atención. Estoy empezando a ver. Y lo que veo, no me gusta nada. El día de la graduación de Mason empezó a las 5 de la mañana. Me desperté con el canto de los petirrojos afuera, igual que cada primavera. Preparé café fuerte, no el descafeinado de las noches, y revisé por 5ª vez la caja del pastel. Era su favorito, red velvet con crema de queso, cubierto de fresas frescas. Lo hacía cada año en su cumpleaños, pero esta vez era especial. Su graduación de secundaria. Un hito. Conduje 2 horas. Crucé condados, me detuve en un café para ir al baño, revisé el pastel con cada bache como si llevara una corona. Llegué al auditorio 20 minutos antes del acto. El sol estaba alto, y me sentí tonta por haberme puesto suéter. Busqué sus nombres en la lista de invitados. No estaban. No se preocupe, señora, dijo la jovencita de la entrada. Puede sentarse allá, junto a la salida de emergencia. La última fila. Desde ahí apenas se veían los birretes. Pero me quedé. Porque eso hacen las abuelas, se quedan. Después de la ceremonia, los estudiantes salieron en tropel, riendo, abrazándose. Yo sostuve el pastel como si fuera una ofrenda sagrada. Vi a Mason. Estaba con su grupo,
sacándose fotos con un dron, riéndose con amigos. Cuando me acerqué, su expresión cambió. Abu. No sabíamos que vendrías. Kelly estaba a su lado. Fingió una sonrisa, pero no se molestó en disimular el fastidio. No te vimos en la lista, dijo, como si eso justificara todo. No importa, murmuré. Traje algo. Para ti. Le extendí el pastel. Lo tomó con una sola mano. Oh, gracias. Ya estaba girando para volver con su grupo, cuando le puse la otra mano en el hombro. Y esto también es para ti. Saqué un sobre blanco. Dentro había un cheque por $5,000. Para lo que necesites, corazón. Empieza esta etapa sin preocupaciones. Su mirada se detuvo un segundo. Gracias, Abu. Pero lo dijo como quien dice, pásame la sal. Kelly se acercó rápido y tomó el sobre sin disimulo. Lo pondremos en su cuenta hoy mismo. Y eso fue todo. Ni una foto conmigo. Ni un, vamos a cenar juntos. Solo un, gracias, hueco y la espalda. Los vi alejarse. Abrazados entre ellos, sin una mirada atrás. Me quedé allí, junto al basurero del estacionamiento, viendo cómo otros abuelos posaban para fotos, sostenían ramos de flores, recibían abrazos. A mí solo me quedaba el molde vacío del pastel. Y el eco del gracias, más frío que he escuchado. Conduje de regreso en silencio. Ni radio. Ni llamadas. Solo el zumbido del auto y el susurro interno que empezaba a cambiar de tono. Antes decía, aguanta, linda. Solo están ocupados. Esa noche, por primera vez, dijo, esto, no es amor. Esto es uso. Me metí en la ducha con la ropa aún puesta. El agua caliente no alcanzó a derretir el hielo en mi pecho. Miré mis manos. Esas manos que alguna vez lo sostuvieron cuando tenía fiebre. Que amasaron su primer pan de banana. Que tejieron su manta de bebé. Y todo para esto. No lloré. No esa noche. Solo me dormí con el anillo de bodas en la mano, y el alma hecha jirones. Esa noche volví a escuchar la llamada. No por accidente. No porque el teléfono siguiera conectado. Esta vez lo busqué a propósito. En mi registro de llamadas ahí estaba, Brian, 4:17 de la madrugada. Reproduje el audio. Me senté en la mecedora. Y lo escuché todo otra vez. ¿Se lo creyó?, dijo Brian entre risas. Kelly soltó una carcajada nasal. La pobre cree que todavía importa. Y luego Mason. Mason. La vieja se emociona con cualquier cosa. Le decimos te queremos y ya suelta un cheque. Más risas. Como si el cariño fuera un cebo. Como si yo fuera una tonta coleccionando migajas, con la esperanza de que algún día me inviten a la mesa. Volví a reproducirlo. Porque a veces una herida necesita tocar fondo para empezar a sanar. Tercera vez. Kelly, burlona. Solo hay que sonreír. Sonreír y firmar el sobre. Brian añadió. Es más fácil que pedir un préstamo. Cuarta vez. Mi rabia vibraba detrás de mis molares. Me froté el pulgar artrítico, el que solía dolerme cuando el clima cambiaba. Esta vez dolía aunque hiciera calor. ¿Qué había sido yo para ellos? ¿Una madre? ¿Una abuela? No. Un cajero automático con voz dulce. Cerré los ojos y me permití sentirlo todo, el desprecio, la humillación, la vergüenza de haberme engañado tanto tiempo. Vi mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. No la mujer linda que horneaba galletas. No la que leía cuentos con voces. No la que refinanció su casa. Vi a una mujer que había sido invisible en su propia familia. Y lo entendí de golpe. No era que ya no me amaban. Es que nunca supieron cómo me levanté con una claridad que no había sentido en años. Fui al cajón del escritorio. Saqué una carpeta azul. En ella tenía todos los comprobantes de transferencias. Los recibos. Los cheques cobrados. Los sumé 1, 2, 3 veces para estar segura. $75,432. 8 años. Más de 9,000 al año. Casi 800 al mes. Una renta. Una vida. Mi retiro. Y ni una palabra de agradecimiento. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa, justo al lado de la foto de Mason con su toga. La miré largo rato. Luego, la di vuelta. No quería ver esa sonrisa falsa. No después de lo que había oído. La grabación aún seguía disponible. Podría haberla reenviado. Podría haberlos confrontado con pruebas, con rabia, con todo el dolor contenido.
Pero no lo hice. No necesitaba que se disculparan. No necesitaba que mintieran otra vez. Solo necesitaba salir de ahí. De ese papel. De ese rol. Era hora de convertirme en alguien más. No por ellos. Por mí. No hice escándalo. No lloré frente a ellos. No envié mensajes ni lancé acusaciones. Me levanté esa mañana como siempre, té con limón, diario en la mano, bata de algodón. Pero dentro de mí algo ya no estaba en su sitio. O, mejor dicho, algo finalmente se había recolocado. Fui directo al mueble del pasillo. Ahí guardo el viejo libro de cuentas de Tomás. Nunca dejó de usarse, aunque ahora solo yo lo tocaba. En una página escribí en letras grandes, con tinta negra: último cheque. Fecha: ayer. Monto: $5. Beneficiario: la deslealtad. Lo cerré con un clic que sonó como un punto final. Y me puse en marcha. Primero abrí el chat familiar. El de los memes insípidos, las listas de regalos y los mensajes vacíos. Toqué el botón de salir del grupo. El sistema me preguntó si estaba segura. Sonreí. Nunca lo estuve más. Después entré a la aplicación del banco. Tenía 2 cuentas conjuntas, una con Brian, otra que usaba Kelly para hacerme transferencias más fáciles. Cerré ambas. Luego llamé a mi gerente en persona. Le pedí que revocara toda autorización que no fuera exclusivamente mía. Puse alertas, claves adicionales, notificaciones de cada movimiento. ¿Desea asignar beneficiarios? No todavía, le respondí. Primero necesito hacer limpieza. Corté el acceso como quien corta el oxígeno de un parásito. De vuelta en casa, fui a la habitación de huéspedes, la que una vez decoré para Mason. Ahí dormían cuando no tenían tiempo para manejar de regreso. Ahora solo quedaban una colcha arrugada y una caja con revistas viejas. Abrí la caja. Encontré un marco con una foto mía y Brian de niño. Ambos cubiertos de harina. La tomé en mis manos. Por un momento pensé en quedármela. Pero no. La coloqué con delicadeza dentro de una bolsa de papel marrón, junto con algunos libros que les presté y nunca devolvieron. Llevé la bolsa al coche. La dejé en su porche sin tocar el timbre. No se merecían una nota. Ya en mi cocina, preparé algo distinto. No una cena para los demás. No un pastel con dedicatoria. Una sopa de lentejas. Con pan de maíz caliente. Solo para mí. Me senté en mi silla junto a la ventana, con mi cuaderno de crucigramas, y tomé el primer bocado con manos aún temblorosas. Era libertad. Caliente. Simple. Salada. Sabía a principio. Y por primera vez en años, me dormí sin el celular en la mesita de noche. Porque esa noche no esperaba llamadas. Y tampoco las necesitaba. Me desperté en una cama que no era la mía. La lámpara tenía una bombilla cálida, de esas que hacen que todo se vea menos triste. El cobertor era áspero, pero limpio. Y el aire olía a cloro seco y desinfectante. Un motel de carretera. Nada elegante. Pero era suficiente. Me había ido sin avisar. Cerré la casa, metí un par de mudas y tomé el camino sin destino claro. Solo sabía que no quería estar donde siempre me habían usado. Esa noche, al apagar la luz, el llanto me sorprendió. No fue escandaloso. Fue un sollozo lento, pegajoso. De esos que salen cuando ya no se puede sostener la fachada. ¿Fue todo una mentira? Esa pregunta se me quedó girando como una hélice rota. Me vi a mí misma en Navidad, envolviendo regalos con cinta dorada, esperando su llegada que siempre era un poco tarde. En cada graduación, cada cita médica, cada lonchera empacada con cuidado. Todo por gente que me veía como una carga útil. Me acurruqué en la cama, apretando contra el pecho la bufanda de lana que tejí un invierno para Mason. Todavía olía a lavanda. Recordé cómo se reía cuando le hacía voces de personajes. Cómo me tomaba de la mano con esos deditos pegajosos. Y me pregunté si todo eso había desaparecido, o si simplemente nunca importó. No dormí mucho. Desperté antes de que clareara, con los huesos acartonados por el colchón barato. Me preparé café en la maquinita del lobby. Ese sabor a plástico que no quise endulzar. Llevaba una libreta en la bolsa. Tomás me enseñó que cuando la cabeza duele, escribir suelta la presión. Así que escribí. Brian me pidió dinero por primera vez cuando Mason tenía 3. Kelly me pidió que pagara el jardín de infancia. Refinancié la casa en 2014. Escribí y escribí, llenando páginas con cifras, años, motivos. Una cronología del olvido bien educado.
Una bitácora de cómo una madre fue troceando su retiro a cambio de migajas. Al final del cuaderno, hice la suma, $75,432,19. Me quedé mirando ese número. No por la cantidad, sino por lo que representaba. No eran solo dólares. Era el precio de la dignidad que regalé. El costo de la esperanza repetida. El monto exacto de lo que me pagaron por ser útil, pero no querida. Me senté junto a la ventana del motel, con mi café rancio, mirando los autos pasar. Y me dije, esto no se repite. Esto se rompe aquí. Porque si una madre no se protege de quienes dicen amarla, entonces, ¿quién lo hará? Volví a casa 2 días después. No por nostalgia. No por reconciliación. Volví porque necesitaba verlo todo una última vez, con ojos nuevos. Entré, y el silencio me golpeó con una frialdad distinta. Ya no era soledad. Era claridad. Me quité los zapatos, dejé las llaves sobre el frutero vacío, y me senté en la mesa con el portafolio de cuero donde guardaba los papeles importantes. Comencé a ordenar recibos. Cheques. Transferencias. Préstamos que nunca fueron devueltos. Pagos que juraron, te reembolsamos apenas se acomode la cosa. Había boletos de avión que compré cuando Kelly olvidó que era su aniversario. Laptops. Campamentos. Uniformes escolares. Incluso el paquete de fotografía profesional para el anuario de Mason. Lo pagué todo. Sin preguntar. Sin esperar nada más que una sonrisa. Y, sin embargo, las sonrisas también se habían vuelto escasas. Abrí la banca online y empecé a escarbar en los últimos 8 años. Los números me hablaron como nunca antes. Fechas. Cantidades. Descripciones. Era un museo del abuso disfrazado de ayuda. Ahí estaban las veces que transferí dinero a Mason un viernes por la noche, y al día siguiente lo veía con zapatos nuevos en Instagram. Ahí estaban los $200 mensuales que envié durante 5 años para cubrir terapias que nunca existieron. Me di cuenta de que el patrón era más claro que el papel de las facturas. Daban excusas. Yo resolvía. Ellos callaban. Y, cuando no callaban, mentían. No una vez. No por error. Sino sistemáticamente. Un sistema que yo misma ayudé a montar. Fue entonces cuando entendí. Realmente entendí. No fui víctima solo de su desinterés. Fui cómplice de mi propia explotación. Porque cada vez que ponía la excusa en lugar de poner el límite, les enseñaba a pedirme más. Cada vez que toleré la desidia con una sonrisa, les confirmé que yo estaba ahí para dar. Siempre dar. No puse precio a mi tiempo. Ni a mi amor. Así que ellos tampoco lo hicieron. Me levanté de la silla, tomé el espejo de mano que usaba mi madre, ese con el mango de carey, y me miré fijamente. Linda, me dije en voz baja, esto ya no es tristeza, es despertar. No se trataba de vengarme, ni de que dijeran perdón. Era cuestión de recuperar algo que pensé perdido para siempre, mi valor. Porque una cosa es dar por amor. Otra, muy distinta, dar por miedo a ser olvidada. ¿Y yo? Yo ya no tenía miedo. Ellen se presentó a la mañana siguiente sin avisar. Como lo hacía cuando sabía que algo no estaba bien. Traía una olla de sopa de cebada con verduras, envuelta en un paño de cuadros que olía a laurel seco y a casa. Tengo extra, dijo, sabiendo perfectamente que yo no había cocinado nada en días. Me hizo sentar y sirvió los platos como si estuviéramos en los viejos tiempos, cuando nos turnábamos para llevar postres a la escuela o cuidar a los hijos de la otra. No preguntó de inmediato. Solo me miraba con esos ojos achinados que ya me habían visto caer más de una vez. Esperó a que diera el primer sorbo. Entonces dijo, con voz tranquila, sin dramatismo. ¿Hace cuánto no lloras frente a alguien? No pude evitarlo. La cuchara tembló entre mis dedos. El vapor de la sopa se mezclaba con el nudo que tenía en la garganta. Lo escuché. Ellen, a los 3. Brian, Kelly y Mason, hablando de mí como si fuera un cajero automático. Riéndose. Ella no frunció el ceño. No se escandalizó. Solo asintió una vez. Lenta. Con pena, pero sin sorpresa. Siempre te lo dije, dijo. Pero no es lo mismo saberlo que oírlo. Apoyé los codos en la mesa y me cubrí la cara. Sentí sus dedos nudosos en mi muñeca, su pulgar frotando en círculos pequeños. Un gesto simple. Un ancla. Pensé que era amor, dije con voz rasposa. Ellen suspiró. Claro que pensaste eso, cariño. Porque tú sí sabes amar. Le conté todo.
Los préstamos. La laptop inventada. El pastel de graduación. La carpeta de papeles. Los $5. Todo. Ellen no interrumpió. Solo me escuchó, con la paciencia de quien ha visto a su amiga poner la otra mejilla durante décadas. Cuando terminé, me pasó una servilleta y dijo: Linda, no estás loca, ni exageras. Solo estás viendo con los ojos abiertos por primera vez. Sus palabras fueron bálsamo y bofetada al mismo tiempo. Porque tenía razón. Yo no estaba perdiendo a mi familia. Estaba perdiendo la fantasía de que alguna vez la tuve de verdad. Esa noche me acosté con el teléfono apagado. Él me dejó una linterna junto a la cama, por si se va la luz, y un paquete de galletas saladas por si te levantas con náuseas de tanta verdad. Y, por primera vez después de muchas semanas, dormí sin sobresaltos, sin esperar un mensaje, sin revisar el buzón, sin justificar a nadie, porque ahora sabía que no estaba sola, solo mal acompañada. Lo primero que hice fue buscar el testamento. Estaba guardado en la caja fuerte, junto a fotos de mi boda, el diploma de bibliotecaria y la pulsera de hospital que Mason usó al nacer. Ese papel, redactado hacía más de una década, aún decía que todo lo mío pasaría a Brian. Por si algo me pasa, me había dicho entonces, para que él se encargue. Pero ahora, verlo ahí con su nombre escrito como único heredero, me dio náuseas. ¿Encargarse de qué? ¿De seguir cobrándome hasta el final? Me puse los lentes, saqué una pluma y marqué ese testamento con una sola palabra en rojo: nulo. A la mañana siguiente fui al bufete legal donde Tomás y yo habíamos ido una vez para redactar un poder notarial. La secretaria me saludó con esa sonrisa de no la hemos visto en años. Quiero hablar con alguien sobre un nuevo testamento, dije. ¿Para más tarde? Preguntó. No, para ahora. Me asignaron con una abogada joven, cabello recogido, mirada firme. Le conté todo sin llanto, sin pausa. Al terminar, ella me preguntó: ¿y tiene pensado a quién dejarle su patrimonio? No, a mi hijo, respondí con una voz que me sorprendió por lo segura. A mi marido lo mató el estrés. Mi nieto me olvida, pero la biblioteca a la que dediqué mi vida todavía tiene goteras. La abogada me miró en silencio. Luego sonrió. Entonces vamos a crear algo que perdure. Así nació la beca Tomás Fernández, un fondo para jóvenes sin recursos, especialmente mujeres mayores que quieren terminar sus estudios. Mi nombre no estaría en los anuncios. No hacía falta. Pero en el fondo de cada carta de aceptación, una nota diría: gracias a una mujer que creyó en los libros y en segundas oportunidades. Y, por primera vez, mi dinero haría algo sin que nadie me mintiera para obtenerlo. Luego fui al banco. Pedí congelar toda cuenta conjunta, anular tarjetas secundarias y abrir una nueva cuenta solo a mi nombre, en otra sucursal. El gerente me miró con cejas levantadas. Todo esto de golpe, señora Linda. ¿Sabe qué pasa? Sí, respondí, acomodándome el bolso. Me acostumbré a dar permiso sin saber a quién. Eso se acabó. Le mostré la lista de movimientos sospechosos, las transferencias, las fechas. ¿Sabe qué es esto? Pregunté. ¿Qué? Respondió él. Una mujer despertando. Esa noche escribí una carta. No para enviarla. Para leerla en voz alta y luego quemarla. Brian, ya no soy la madre que dice sí porque tiene miedo de quedarse sola. Tú me enseñaste mi valor al ponérmelo en descuento. Kelly, nunca fuiste hija mía. Mason, fuiste mi sol, pero hasta el sol puede volverse sombra si no se le cuida. Desde ahora la puerta está cerrada. No con llave, con dignidad. La quemé en el fregadero de la cocina. Las cenizas se fueron por el desagüe, junto con los años de silencios acumulados. El plan estaba hecho. Y yo, por fin, también. El teléfono empezó a sonar 3 días después. Primero fue Brian. El número no aparecía como siempre. Había cambiado algo. Tal vez un nuevo número o un teléfono prestado. Pero la voz seguía siendo la misma. Mamá, ¿estás bien? Me llegó una alerta del banco. Algo de acceso restringido. Seguro fue un error. Llámame apenas puedas. Sí, un error. Pero los errores ya los había cometido yo durante años. Después vino Kelly. Un mensaje de voz, esta vez entrecortado. Voz llorosa, forzada. Linda, lo sentimos. Algo que dijimos se malinterpretó. A veces uno dice tonterías, ya sabes, en broma. Te queremos mucho. ¿Podrías responder, por favor? Me quedé sentada,
girando el anillo de bodas en el dedo. Recordé cuando ella decía que yo era la mejor suegra del mundo, la misma que me dejó en la última fila de la graduación. Y luego, Mason. Un simple texto. Abuela, ¿qué está pasando? Papá y mamá están raros. Solo quiero saber si estás bien. Ese fue el que más me dolió. Porque, por un instante, me tentó. Por un segundo pensé en responder con un estoy bien, corazón. Pero no lo hice. Porque bien era no repetir el ciclo. Y Mason ya no era un niño. Si su amor dependía del dinero que le daba, entonces no era amor. Era costumbre. Y las costumbres, como los testamentos, se pueden cambiar. Esa noche, él vino con una botella de sidra. Para celebrar que no les diste el gusto de una explicación, dijo, brindando con una copa de plástico. Nos reímos como hacía años no lo hacíamos. Nos servimos sopa caliente y jugamos Scrabble hasta medianoche. Cuando Ellen se fue, me quedé mirando la puerta cerrada, y no sentí soledad. Sentí paz. El cuarto día fue distinto. El timbre sonó fuerte 2 veces, y luego una voz que conocía bien. Mamá, sé que estás ahí, solo quiero hablar. Era Brian. Lo vi por la mirilla. Tenía el cabello despeinado, como cuando era niño y corría por la casa después de una siesta. No abrí. No. Hablé, con acento agudo, para mí misma. Solo me apoyé contra la puerta, la espalda recta, y lo escuché decir con tono tenso. Ya sé que hiciste algo con el testamento. ¿Y lo de la beca? ¿De verdad, mamá, vas a dárselo todo a extraños? Eso fue lo que eligió decirme. No un te extraño. No un te fallé. Solo eso, extraños. No sabía que esos jóvenes serían más míos que él jamás fue. Porque ellos nunca me pidieron nada, y yo decidí darles todo. El quinto día todo fue silencio, y supe que por fin me habían soltado. O tal vez fui yo quien se soltó primero. Pasaron 3 meses. 3 meses sin llamadas. Sin mensajes. Sin un necesitamos hablar. El vacío fue ensordecedor al principio. Luego se volvió música suave. Me dediqué a cosas que antes siempre dejaba para cuando tuviera tiempo. Pinté la reja del jardín. Cambié las cortinas del cuarto de huéspedes. Aprendí a hacer pan sin máquina. Y cada noche escribía en mi diario una frase. Hoy tampoco me arrepentí. Pero entonces, un sábado por la mañana, lo vi. Un auto estacionado frente a mi casa. El mismo color, las mismas placas. Y luego, el golpe suave de nudillos en mi puerta. Me tomó un segundo respirar, otro más para alisar mi blusa. Abrí. Ahí estaba Brian. Más flaco, ojeroso, con los hombros caídos, pero los ojos aún con ese destello de orgullo herido. Mamá. Mi nombre en su voz ya no me sonaba familiar. Nos quedamos ahí, uno frente al otro, con el umbral de por medio. No he venido a pelear, dijo. Solo quiero entender. No dije nada. Esperé. Él bajó la mirada, incómodo. ¿De verdad nos cortaste así, a tu familia? Levanté la vista, directa. ¿No me cortaron ustedes cuando decidieron que solo valía por lo que daba? Fue un error, dijo rápido. Un mal chiste. No sabíamos que estabas en la línea. Ah, claro. Me crucé de brazos. Si no me hubieran escuchado, seguiría todo igual. Me miró, tragó saliva. Yo solo quiero que esto vuelva a ser como antes. Incliné la cabeza suavemente. ¿Antes de que me llamaras cajero automático? ¿Antes de las mentiras, los engaños, las risas a mis espaldas? Brian alzó las manos, frustrado. Eres mi madre. Tienes que entender que estábamos estresados. Y tú tienes que entender, le dije con calma, gélida, que yo no estoy en venta. Silencio. Él respiró hondo, como si aún esperara que yo lo abrazara, lo perdonara, le ofreciera sopa caliente y un cheque. Pero no lo hice. Aprendí algo, Brian. Mi voz fue firme. Que a veces hay que cerrar la puerta para dejar de sangrar. Puso una mano en el marco, como para detenerme. Mamá. Yo te enseñé lo que era el amor, le dije. Y tú me enseñaste cuánto valía para ti. Gracias por esa lección. Y cerré la puerta. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo un clic suave. Definitivo. Me apoyé contra la madera y exhalé. No era alegría. No era triunfo. Era dignidad. Y eso, querida, no tiene precio. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida.
Si quieres escuchar más relatos que sanan, inspiran y te recuerdan tu valor, te invito a suscribirte a mi canal Ecos de mi Voz, donde celebramos la fuerza, la dignidad y la transformación de las mujeres a través de relatos que tocan el alma. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video.